Hola amigos de Desigual, antes de presentar formalmente a nuestro invitado de hoy, quería hacer una pequeña reflexión sobre cómo cuando uno va creciendo y se hace un poco más grande, ya la democracia empieza a volverse como una especie de unidad de medida de tiempo, del tiempo personal de uno. Y este personaje pues me trae a mí pues unos recuerdos y una nostalgia de haber crecido, de haber empezado a entender que en Bogotá había un alcalde y que en Colombia había un presidente a mis 8 años cuando él fue alcalde. Entonces para mí es muy importante, como en mi historia personal, poder entrevistar a Lucho Garzón. Hola Dani, hola Matías. Hola. A ti no te han presentado todavía. Ahorita me presento. Exalcalde de Bogotá, ex candidato a la presidencia, ex dirigente sindical, en fin, un montón de más Marido, todo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para compartir. Esto no es un geriátrico, aquí vivo, pero no es un geriátrico. Y como dice más de uno, y usted apareció, está en la política, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Pues vamos a compartir, supongo eso. Pero bueno, a mí me toca trabajar con, mira esas pintas, con medias de lana. Bueno, ¿Tú también ¿Está estás pintoso? Sí. no, pues el verde imperialista. Boston. Bueno, como dijo Dani, Lucho no es solo justo esa edad donde uno empieza a entender que hay un presidente, un alcalde y que uno tiene algo de conciencia política y de que esa gente es importante, sino que también para mí es importante porque fue el primer alcalde de izquierda de Bogotá. Y ahorita estábamos viendo un video haciéndole la investigación y hay un video de usted diciendo que es un marxista, leninista, zodiacal. Quería empezar por preguntarle qué significa eso. ¿Tú conoces a Carlos Carrillo? Claro. Carlos Carrillo de la UNRD me respondió, converso, ¿cómo va a decir eso? Todo porque yo, de verdad, quiero que esa izquierda se ría, que esa izquierda baile, que esa izquierda rumbee, pero también gobierne, porque a mí me asusta Uribe y Petro, ni una sonrisa. No. Entonces yo puedo sonar de pronto a bufón, puedo ser, yo pienso que lo que se están viendo, ustedes, uno dice, a los jóvenes hablándoles todo acartonado. ¿Ustedes saben qué fue la Unión Soviética? Sí. Bueno, hay unos tipos que llamaban Brezhnev, Andropov, ¿no? Primeros presidentes del Partido Comunista, pues con las caras de esa vaina, pues todo el mundo se aleja. Pues no, claro. yo digo en general que cuando yo fui, se te cayó, oye, al que le tiene que temblar el pulso a mí, no a usted. Perdón, es que me pone nervioso. Pero, no, al que le tiene, en este escenario me parece que cuando uno dice marxista, leninista, zodiacal, lo dije, porque me parece que es una manera de decir, dejemos una izquierda cartonada, que no se ríe, que todo es formal, ¿no? Yo lo que quise decir es que soy marxista por los hermanos Marx, ¿no? Por Groucho. Leninista por John Lennon. Y zodiacal por Mauricio Puerta. Sobre eso quería preguntarle. Entonces me dieron converso y tal. No, ríase, Carlos, lo está haciendo muy bien, Carlos Carrillo. Estaba mostrando su honestidad, se lo respondí así. Le dije, hermano, encontremos en algo juntos. Usted está peleando contra la corrupción, lo está diciendo muy bien. Y yo hoy, a esta edad, que es lo bueno de haber pasado por todos los cargos de ex que me ha planteado, pues y aquí mirando los ojos, no bajando la mirada y diciendo, oiga, maestro, no me roba un peso. Y pasar en esto, en la política y en la lucha por el poder y tal, limpiecito, perdóname, eso no es sencillo. Entonces, pues hay una gente que se le vuelve el dogma, ¿no? Yo tengo mis glúteos chatos de tanta reunión discutiendo si Lenin en la tercera Duma, si Trotsky. Hoy hace poquito me encontré a alguien que dijo, Trotsky que resucitó. Ustedes no saben quién era la mascota. Entonces digo yo, francamente, hombre, a esta altura del paseo, no, lo que necesitamos es que la salud se resuelva, que la gente está llena de incertidumbre. Pero su merced pasó también por todo ese dogma y toda esa formación política en el Partido Comunista, en la CUT. En esa época le decían para su generación, sus papás y sus abuelos le podrán decir que le decían mamertos, todavía sigue hablando de mamertos. Pero yo tuve unos locos referentes míos que eran Leonardo Posada, fue el primer dirigente de la UP que mataron, 30 de agosto de 1986, un hombre del alma mío, y Bernardo Jaramillo.
Entonces yo pertenezco a Leonardo y Bernardo, que llaman los mamardos. O sea, yo no pertenezco a Gilberto y Filiberto. No, la vida hay que hacerla. ¿Qué tal? El Partido Comunista se debe confundir la estructura y respeto mucho a los comunistas. Yo no soy anticomunista ni soy converso. Los quiero, los respeto y los admiro. Pero eso de Célula 1, del Radio 2, del Regional 3, perdóneme, y entonces uno dice, es un número. Entonces cuando la gente le dice, ven a militar en la célula, la gente se siente en un estudio biológico, fisiológico, todo. Y El lo lenguaje zodiacal. con que la izquierda. Una de las cosas interesantes del M19, yo no fui al M19, es ese relacionamiento que tuvo con el lenguaje. Lo que pasa es que Petro ya echa mucha carreta, pero lo cierto es que la historia del M19 es que estuvo muy en contacto con la gente. Su fórmula era Vera Grave. Mi fórmula de Vera Grave, y para que vea que me la estigmatizaron con todo, la confundieron con la monita que desapareció del Palacio de Justicia. No, Vera es un símbolo. Hay que leer los textos del sufrimiento de una mujer que se metió a eso, se equivocó, pero mire, recoge. En ese país lo que hay que buscar es las experiencias. Ustedes están recogiendo una cultura de agresividad, de polarización. Entonces dicen, despolaricemos, mira esto, les voy a echar un cuento. Yo no me había metido en esa joda y no estoy haciendo publicidad en lo que llaman en RCN la Casa de los Famosos. Ah, sí, claro. Y entonces yo, antes de este programa, el domingo pasado, resulta que llegué a esta campaña y preciso apareció en el canal esa vaina. Y son solo influencers, ¿no? Y se echan la madre, y se insultan. Y después termina la publicidad y entra la publicidad y dice RCN, encontrémonos. Se me da trepalera. Digo, no, estamos en una situación donde definitivamente hay que ver. Yo acepté este programa no para que hablemos de la campaña que va a hacer, sino decir, ustedes, la frescura, pero volverse trascendental. Daniel presentó, yo era alcalde a los 8, cuando tenía 8 años. ¿Lo metieron en esta discusión a los 8 años? Perdóname. Pero es un demanda a sus de papás. nostalgia. Es nostalgia. Demándenlos. Papás de Daniel, eso no se hace. Usted ya habló ahorita un poco de su pasado político, de sus primeras conexiones políticas, pero yo quería de verdad ver, usted tiene una historia de vida muy interesante, usted es tal vez lo más contrario a un delfín que haya conocido la política bogotana. Yo quería ver si usted nos podía contar en cámara toda su historia de vida cortica, así cómo empezó todo esto. Usted me provoca porque donde vivo tiene que ver con mi infancia, pero no les voy a echar de carreta porque Alejandro ya se pone bravo, ¿no? Entonces, pero les voy a decir eso, sí. Yo estoy aquí sorprendido. Primero que esté vivo, ¿no? Y vivo es que pasé por atentado, por amenazas, por exilio. Entonces yo digo, pues si este espermatozoide está vivo, no sé cómo, ovuló muy bien porque mi mamá me vacunó contra la corrupción en el óvulo. Y ahí estuve. 2, mi mamá, una madre campesina como muchas, se deja convencer de un tipo que desgraciadamente fue mi papá. Pues lo único que hizo fue este producto, pero el producto sí no tuvo reconocimiento del papá. El apellido es de mi mamá, Garzón. Luis Eduardo le tengo bronca porque era el nombre de mi papá. Y mi mamá no entiendo por qué, nunca me lo quiso explicar. ¿Por qué fue a ponerme el nombre en vez de pelearse el apellido? Entonces recibí bullying, ¿no? Eso de Alvarado en el primero y Zapata en el último y en la mitad Garzón. ¿Y por qué no tiene segundo apellido? Pues mi papá se murió y todo el mundo, pues bullying ha existido toda la vida. Claro. Y al mismo tiempo, pues fui recorriendo rápidamente para contar esa historia de una madre que le tocó, en esa época era sirvienta, después era empleada doméstica. Ah, no, la señora de adentro y la de afuera, ¿no? Después fue empleada doméstica y yo como ministro de Trabajo dije, tiene que ser la señora que colabora en el hogar. ¿Ok? Porque es un chiste un poco de... No, pero reivindicando un carácter de un trabajo, como así que empleada doméstica. ¿Doméstica de qué? No, uno no domestica a nadie. Es el derecho. Es un trabajo muy, muy, muy complicado. Lavarle las calzones al que no es su marido, las medias con el olor al que no es su hijo.
Perdóname, es un trabajo duro. Pero bueno, es otro cuento. Entonces, en ese cuento yo fui y siempre me caracterizó por un liderazgo, por una rebeldía. Entonces, mi mamá, la sala 11 de la funeraria Gaviria fue mi jardín infantil. Porque en ese tercer piso de la calle 43 con carrera 13, todavía la funeraria está ahí. No la ostentosa de la 98, De la 100, sí. de la 100, sino esta. Y ahí fue, mi mamá era empleada ahí y yo conocí el alemán que se había casado con una colombiana, había llegado, de pronto llegó por allá de Adolfo Hitler, no sé. Escapando. En todo caso me hacía saludar, hey, de Führer. A los 10 años, una vaina, y peleaba yo. Por eso peleo con las puertas de vaivén de la cocina. Ajá. Porque es que usted, en la puerta de vaivén, el vidrio es pequeño. Sí. Porque actúa como un binóculo. De adentro hacia afuera, usted ve todo. Pero de afuera hacia adentro no ve nada. Entonces ¿qué había adentro del cuarto de servicio y en la cocina? Que eran cocinas cerradas. A mí me gusta la cocina abierta, mirando al público, el comedor al lado. Porque ¿cómo así? Adentro estaba. Y no lo digo como con rabia, ni clasismo, ni resentimiento, sino que eso me permitió para divertirme a hacer política. No digo por qué, sino que miraba primero me gustó el chisme, y me gusta el chisme. Entonces desde ahí miraba la gente, detrás de la puerta miraba a la gente cómo hablaba mal del otro, salían y decían, mire lo que me dijo fulanito, de los que hacían eso que llamaban juegos de bridge. Sí. ¿Lo pronuncié bien? No. De bridge. Entonces en ese cuento no, lo cierto es que ahí tenía, entonces, ¿qué hay detrás de la puerta? Las ollas sucias, la cebolla cabezona, las dos mascotas, gato y perro, y el hijo de la muchacha. Pero la prelación era la mascota, y la mascota era Dingo, un perro marca Foster, porque cada vez, digo marca porque yo me doy como si se raza, porque allá se burlaron de mí, pero marca, entonces yo decía, porque cuando llegan las visitas, lo sacan a mostrarlo, mire este perro, saludar. es brillante y tal, y mire lo lindo, y a mí me guardaba. Claro. Y yo empecé una discusión, dije, de aquí me salgo. Y a los días yo le dije a mi mamá, nos vamos. Y nos fuimos a la Estrategia del Caracol, una película viejísima, Sí, pero sí, buenísima, sí. de casa en casa. Conozco Bogotá de pieza en pieza. Conozco los arrendamientos, conozco, ¿cómo es que llaman ahora eso? Cuando a uno lo meten en varias habitaciones. ¿Inquilinos? No, O living, ¿no? no, que uno ahora es multinacional y venden eso. Sí, sí, Que Airbnb. uno va a esas- esa joda. Entonces ahí está Airbnb, ¿se pronuncia bien? No. Entonces, pero pronuncio como Álvaro Uribe. Me han dicho que Álvaro Uribe tampoco es que pronuncie muy bien. Entonces, en ese cuento, no, fui creciendo tengo la discusión. Ahora eso me tocó ser mascotero porque tengo 3 nietos mascotas, 2 Claro. perras, 2 perros. Entonces, mi hijo menor me dice, papá, el gordito amaneció enfermo. Digo, ¿cuál gordito, yo? Y me dice, no, Grogu. Entonces, uno ya encuentra que la mascota va a ser fundamental. Sí. Después ya fui, ¿tú sabes, les gusta el fútbol? Sí, A él sí. a mí sí. Hipódromo de techo, estadio techo, ¿le suena? Sí, obvio. Estadio de techo fue mi primer trabajo, lavando los caballos en el hipódromo de techo. Me tocaba saltar, vivía en el barrio Galán, dentro de esos inquilinatos. Y cuando yo fui alcalde, pude coronar. Hipódromo es mi jardín infantil, y me decía la Cámara de Comercio en esa época, hay que poner un centro comercial. No, estadio de techo, la mejor gramilla del país. No, y es Ahí lindo, está. es bonito el estadio. Pero Son historias y después fui avancemos un Cadi. poquito. Exacto, cuando usted fue Cadi en el Country Club, ¿cómo fue esa experiencia? Si cree que de ahí hubo quizá como un despertar político de lucha de clases, de injusticia, algo por No, el sí estilo. encontré porque el golf, a mí me fascina el golf, porque el golf yo lo veo como la política. ¿Ustedes saben de golf? Poco. Bueno, no, entonces no hablo de eso, porque si no saben ustedes. No, pero la gente que lo ve de pronto sí. No, el golf más o menos, usted ha oído hablar, un par 4. Sí, eso. Y un par 4 dice, en 4 golpes tiene que llegar al huequito, al hoyo con la bola. Entonces el primer, si usted se va para la extrema derecha,
como en este momento la campaña política hay gente de la extrema derecha. Abelardo se va para el RAF de la derecha. Sí. Y si se va para la izquierda, Iván Cepeda. Y si va para, como yo, para el fairway, ahí está, el primer golpe. Segundo golpe, los trampas que hay al lado de lo que llaman el green, y son los bunkers. Entonces ahí usted tiene que ver que salta los contratistas, los políticos, etcétera, en donde dice, oiga, si no salta es porque les tiene miedo. El segundo golpe. Tercer golpe, acérquelo al hoyo. Y cuarto golpe, está ahogándose $1.000.000 en el último, lo llaman bot. Yo he dicho, la política se asimila un poco a ese escenario. ¿Qué pasó? Pues me parecía es un deporte muy clasista, en Australia no lo es, en el propio Estados Unidos lo es, pero no es tanto, en España no lo es tanto, pero en Colombia es muy elitista y es un deporte, pues, la naturaleza, la tranquilidad, el cálculo, el viento, me parece lindísimo. Y yo veo campeonatos, todavía siendo caddy, pero nunca me prestaron los tacos, o sea, los palos porque no era socio, porque lo que sea. A pesar de que los caddies, hay caddies que sí les prestan y los caddies terminan siendo muchos campeones mundiales. Woods fue caddy. Claro, entonces, pero ese fue caddy con un papá que también lo fue metiendo en ese mundo. Entonces, en ese cuento, ¿yo qué digo? El golf me llevó, le voy a contar una anécdota. Yo una sola vez le caddié a la mamá de Juan Manuel Santos. Más mal genio. Y yo se lo digo a Juan Manuel Santos, y sabe que nos está viendo. Y entonces en Berraca le digo, cadía a su mamá, y ahora lo estoy cadeando a usted en ese proceso. Fue ministro de Trabajo. Ministro de Trabajo, pero antes fue una vaina chimba que dije en un periódico, el periódico del Espectador, dije, estoy calentando sillas. Eso no lo dice nadie, ¿no? Ese consejería que me puso es que para el diálogo social, no, yo hice un acuerdo con él sobre la paz, sobre el acuerdo del 2016. Pero bueno, lo cierto es que allí tengo experiencias muy negativas. Y muy negativas porque ese caddy lo dejan, es decir, es en el club. Y en el club, pues no tiene posibilidad de entrar a eso. ¿Tú sabes por qué no uso corbata? Pues mi mamá fue hacedora del Gun Club cuando era en la 16 con novena en Bogotá, de octava y novena. Y una vez yo estudiaba en el Camilo Torres, era un niño, un jovencito. ¿Y Camilo Torres es este? El Camilo Torres es el que queda en la calle 32 con carrera séptima. Así, 34 de la séptima. Y entonces estudiaba el Camilo, yo iba por mi mamá, nos íbamos juntos a una pieza en el 20 de julio. Y no me dejaron entrar porque, imagínate, adolescente, es que al club se entraba con corbata. Ay, no me jodas, ahora todo el mundo anda más desbaratado en el Congreso. Todo el mundo, yo creo que corbata ya eso está más... A ver, allá están felices mostrando una corbata, pero perdóname, estética no tiene esa corbata. Alcaldía de Bogotá, antes de empezar la entrevista con Matías, hablábamos de pues, lo recordado que es todo este tema de Bogotá sin hambre, o de como esa intención suya pues, de acabar completamente el hambre en Bogotá, y que fue un poco, pues se hablaba ya de seguridad alimentaria, cosa que hoy suena más normal, pero en 2004 de pronto no era algo que estuviera como en la opinión pública ni en la opinión política. ¿Por qué elegir esa bandera para su alcaldía? Uno como político tiene que parecerse a lo que pregona, porque la política ha perdido credibilidad. La política, hay los politólogos y grandes analistas, empezando por Lenin, no por el mío que es Lennon, pero Lenin, entonces el análisis de la política. Había un tratadista que se llamaba Néstor Bobbio, un italiano, y entraba uno que Gramsci, que todo eso a ustedes no les suena nada, pero esos eran los teóricos de nuestra época. Entonces yo, en esa discusión de esos teóricos, decía, no, la política es sencilla, invertir el presupuesto para lo que lo eligieron y no robarse la plata. Así de sencillo. Me parece que la política se hace el contrario, no invierte donde dijeron que se prometían y se la roban, esa es otra cosa, pero no en todo lado. En Bogotá hay un trabajo, salvo el carrusel de la contratación. Yo reconozco que alcalde tras alcalde o alcaldesa, la honestidad estaba al centro. Que igual los pillaron a los del carrusel, ¿no? No, pillado y cárcel, yo no, bueno, no, eso es una de las tragedias de la izquierda. Claro. La derecha, claro.
¿Usted qué cree que después de eso tengo que poner la cara y ahora estoy en la Alianza Verde y pongo la cara por Carlos Ramón González? Que venga acá, yo no tengo que hacerle visita conyugal ni nada de esa joda para allá en Nicaragua. Y dos, y el señor otro, Nami, ¿qué tengo que ver con Nami? Pero sí pongan la cara. Nami la está poniendo. Bueno, allá. Pero el otro escondido y bailando, rumbeando, eso no está bien. Lo mismo pasa con el carrusel, pero bueno, vuelvo al cuento. Uno es lo que es. Es decir, yo siento, y perdón con los mascoteros y con toda la gente de los animalistas, pero siempre he dicho que yo reivindico ser perro bosque, perro vasto, ordinario, porque él sabe que va por la séptima y no la pasa. Sabe, conoce la calle, conoce los riesgos, conoce un amo, conoce... El perro fino es muy lindo, muy bello y muy entretenido, pero él sale ahí de la puerta principal y se perdió. Entonces yo te voy a decir el tema de la lucha contra el hambre. Es que la padecí. Es que yo dejé el Camilo por una razón, era jornada doble, 8 a 12, 2 a 4. Y me tocaba ir a ayudarle al señor que vendía el bocadillo y con eso almorzaba. El bocadillo del queso, ayudaba a que vendían en el espacio del almuerzo. Me iba al Parque Nacional a ayudarle a vender. Digo yo, no es justo. Dos, yo cogía desde la funeraria de Gaviria en la calle 43 con carrera 13, que hoy está, los señores, los hijos de los dueños, muy buenos, extraordinarios, aprendí mucho. Pero ellos cogían para el colegio andino, que hoy es centro andino. Iban en el bus del colegio, iban con la lonchera, tenían intercolegiados, cancha de básquetbol, y le decían colegio andino, ¿no? A mí me toca irme a pie. Este diente tortillado, producto de que me cogió un carro ahí bajando por la 42, iba bravo, lloviendo, ¿y por qué no hay bus para mí? Entonces esa rebelión era todo el tiempo, porque estudiaban en la escuela Palermo, la primaria, no en el Camilo. Entonces cuando uno va mirando dice, llego a comerme una mogolla dura, la leche en polvo, y de vez en cuando una cucaracha dando vueltas por ahí, y porque el otro tiene restaurante, y porque tiene comida caliente, y porque tiene lonchera. Entonces no me generó el resentimiento, dije, algún día tiene que cambiar las cosas. Y entonces yo fui, y lo primero que hice cuando llegué a la alcaldía es comida caliente para los niños. Empezamos con 5.800 niños. Llegamos hoy, Carlos Fernando Galán lo ha llevado a 400.000 niños de comida caliente. Y en la pandemia Claudia López lo llevó a alimentación, porque no había restaurantes por la pandemia, a 850.000 tuvieron la posibilidad de alimentación. En medio de esas circunstancias, yo me siento que esa política pública empezó y va creciendo. Ahora me encuentro hasta Masterchef en los colegios. Los colegios hacen concursos sobre el tipo de alimentación y suplementos. Acaban de cerrar 28 colegios privados. ¿Por qué? Porque la gente en esta situación, porque Petro puede estar trabajando mucho para sectores populares, pero la clase media la agotó. Y entonces en ese momento hay mucha clase media que está yendo al colegio público. Entonces dijimos, ¿y por qué el colegio no puede ser como el Nuevo Granada? Y entonces empezamos a meternos con megacolegios de una calidad enorme que no tienen que envidiar. Entonces nos metimos con lo que significa salud al colegio. Oye, hay chinos con desnutrición y tal. Y nos fuimos metiendo en eso. Yo siento un placer porque el derecho no es romper cintas, eso hace un político tradicional, y pone una placa. Y le pongo una placa a uno cuando esté muerto. Aquí murió y falleció y duró tanto, o vivió tanto. Pero eso para mí fue una experiencia muy rica, pero la aprendí de la calle, de mi vivencia. Eso, cuando uno abraza, una vez Juan Manuel Santos le hizo un reclamo, estábamos juntos, ¿no? Entonces estaba abrazando las víctimas y tal, pero tenía un reloj, yo no puedo decir, pero el reloj era... Le dije, no, bájese el reloj, póngase uno más baratico, que le crea. Pero yo lo que digo es que uno tiene que parecerse, el abrazo es sincero. El abrazo es decir, chino, nos miramos a los ojos, pero yo en campaña, levantan a un chino, le limpian los mocos y dice, estoy con la niñez, ¿no? Dígame una valla que dice contra la corrupción. Pues todo el mundo dice esa joda. No, es creer en lo que hay. Claro. Pues, como le preguntó Daniel, vimos que tuvo esta alcaldía increíblemente exitosa, la primera alcaldía de izquierda en Bogotá, pero después de eso, realmente usted estuvo en el escenario político, pero no se ha vuelto a lanzar a un cargo público de elección, porque ahora sí.
¿Qué No, cambió ahora? yo trabajo por causas. Yo nunca milité en un partido, milité en el Partido Comunista. Pero era un liberal en el Partido Comunista, ¿no? Porque soy dirigente de masas. Entonces, como decía, uno cuando trabaja por el mandato por la paz, por movimientos a mí me decían cardiólogo, de tanto paro que lideré y lo organicé. Paro y paro, pero también protesta con propuesta. Yo, pues un sindicalista no está para gritar solo consignas, sino también para negociar. Y en esa discusión me fui abriendo, diciendo, estamos en momentos muy jodidos. Entonces, yo después de, nunca volví a militar, sino crear movimientos. Yo suelo repetir por causas. ¿Cuál fue la causa de la creación del Polo Democrático? Que lo bauticé yo, empezó con una campaña que se hizo con Carlos Gaviria, etcétera, que era antecesor a mí. Estoy hablando de historia patria, pero sí, pueden coger el diccionario o en hace 25 años, entonces en esa vaina que saca el tiempo. Sí, lo de hace 25, hace 50. Hace 50, entonces ahí eso es un buen, encima del crucigrama. Y entonces en ese cuento yo tengo una frase. El Polo lo creamos para enfrentar la ruptura que generaba todo el proceso del Caguán. Entonces el Caguán, mire cómo coincide, se rompe el Caguán, las Torres Gemelas las tumban y el delito de rebelión pasa a ser delito de terrorismo. Se matan a los diputados. Plan Colombia. El Plan Colombia en todo ese contexto. Entonces, ¿qué hicimos nosotros y qué hice yo? Oye, nosotros no podemos depender de que la izquierda siempre es la FARC, que la izquierda es lo de helenos. ¿Cómo así que eso estigmatiza? Entonces fui creando movimientos siempre de amplitud. Uno para eso, otro para el Movimiento por la Paz. Fui trabajando, no soy el creador, pero yo era el líder en ese momento. Frente social y político, porque queríamos de lo social hacer política, no delegar en los políticos tradicionales la política. No lo dejamos ser frente político y social, porque el político no puede manejar lo social, mucho no puede asumir esa representación. Pero fui montando Polo, el Verde tiene otra historia que me alargaría contando el Verde, pero somos trillizos de útero diferente, dije siempre, sí. Peñalosa, Mockus y yo, eso, la cultura, la academia. Yo no soy profesional. Mucha diferencia, ¿no? Y uno al lado de Mockus, yo toqué allí el Santi Mockus. Pero bueno, Mockus y yo tenemos una relación donde el uno complementa y aprende otra cosa. Pero sobre ese momento del Polo, digamos, usted estaba dando todo ese amplio contexto del Caguán, la lucha antiterrorista, que se empieza a llamar terrorista, ¿no? A la izquierda, todo ese proceso, lleva a que Álvaro Uribe en 2012 sea presidente. Y a usted le tocó ser alcalde de izquierda, la ciudad más importante de Colombia, en el apogeo mayor y la popularidad máxima de Álvaro Uribe. ¿Cómo fue esa relación, siendo de izquierda, siendo el alcalde de Bogotá, con Álvaro Uribe? Es que esta es una ciudad rebelde. ¿Cómo explica que hoy Carlos Fernando Galán sea alcalde y Petro sea presidente? Pues sí, es que es una ciudad rebelde. Esta ciudad no come entero. Esta ciudad es rebelde por naturaleza. No es hegemónica, no es homogénea. Y uno encuentra en todo lado el clima allí arriba en Rafael Uribe. En San Cristóbal, entre nubes, no es el clima de arriba en La Calera. No, es una ciudad con culturas diferentes, con inmigraciones diferentes. Entonces, lo que explica es esto. Yo lo voy a decir como lo siento. En el 2002 la gente pidió a alguien que era yo soy corazón, pero mano dura. Y yo soy el que voy a poner orden. Es el hombre de la guerra. Y en el otro pusieron un hombre amable, ¿no? Entonces, venga, trabajemos por los pobres, etc. La ciudad hace eso. Es decir, aquí en Petro yo soy Adán, y el Carlos Fernández dice yo voy a construir sobre lo construido. Claro. Es decir, la ciudad no es bruta. Los ciudadanos y van mirando, ¿no? Eso es un punto de equilibrio que a mí me parece fantástico. No hay una ciudad de un nivel de rebeldía ciudadana de todo tipo. Aquí nadie hegemoniza la opinión, nadie. Aquí no hay caudillos. El que piense parecerse a un caudillo, taca burro. Bueno, eso es un juego que usted no juega a billar. Taca burro. Se ataca con la otra bola. Oiga, y usted, ese video famoso... Solamente te voy a comentar. El final es cuando monto esos movimientos, trabajo por el movimiento, yo suelo repetir, frente a los diluvios, el tema rompe el Caguán.
la depresión en Bogotá por el carrusel de la contratación, creamos Los Verdes. Cuando abrimos un espacio para que se abra el acuerdo del 2016 de la paz, hacemos esa. Santos y yo es como el champán con tamal, y sabe quién es el tamal, ¿no? Pero al mismo tiempo, siempre he dicho, monto unos, frente a los diluvios, monto unas arcas, pero meto unas bestias terribles. Entonces, eso ha sido para mí, porque hay gente que robó, gente que se volvió sectaria, más sectaria, gente que no convocó. Yo soy una izquierda convocante. La lucha contra el hambre no la hace el Estado, la hace la sociedad. Nadie puede estar tranquilo viendo que comen solo 2 platicos, si bien les va, en el día. Nadie puede ser. La indiferencia es lo peor que puede haber, ¿no? Entonces yo sí soy social, no me digan, porque no estoy expropiando a nadie, no hago discurso clasista. Yo estuve con el golf, me fascina el golf. La única rabia es que solo en esa época Coca-Cola y un paquete de papas y pagar 7.50 por 18 hoyos. Eso los golfistas saben que eso no está bien. Este video famoso de usted bailando el acereje con Uribe, ¿usted eso qué lo hace sentir? Yo lo he visto 1.000.000 de veces. ¿Usted lo ha visto? Claro, más porque bailé. Pero bailar con Uribe es difícil, él no tiene oído. La última película que él vio fue El Llanero Solitario y se vio en una serie que llamaba Bonanza. Menos mal que ustedes... ahí sí que a los 8 años usted no tiene oído. Pero sus abuelos y sus papás deben oír esto y decir, oiga, esa serie la vi. No, ¿qué pasó? Y nunca lo cuento en detalle porque es una discusión sobre esa bailada, no me va a poner a justificar, etc. Resulta que Peñalosa era del Partido Verde. Cuando Mocus gana la convocatoria de la elección de 2010, se viene la elección del 2011 y se dijo, el primero de ese que gane la consulta de los 3 queda candidato a la presidencia, que fue Antanas. El candidato a la alcaldía será el segundo. Con todo, a Mocus no le pusimos ninguna condición, ni con quién va a gobernar, ni qué va a hacer. Lo mismo con Peñalosa. Y tercero, yo no sé a qué peleaban tanto Mocus y Peñalosa, no que eran amiguis, pero ¿cuál amiguis? Eso estaban más jodidos. Entonces yo terminé, como siempre, venga, amados los unos a los otros. Que en política es odiado los unos a los otros. Esa no era la excepción, ¿no? Y se odiaban. Entonces ¿por qué? Me ungieron como presidente del Partido Verde. Como presidente hice cumplir el acuerdo que Peñalosa era el candidato a la alcaldía. Sí. Y me fui. Pero Peñalosa es uribista. Y bueno, de vez en cuando, ahí me llamó hace 15 días, algo de luchista le sale, pero no va a votar por mí. Pero lo cierto es que, ¿por qué? Entonces resulta que en un acto, en un teatro, él quiso reunir todos sus saberes. Pues obviamente yo era la camiseta era verde. Era del verde, claro. Y entonces, pues yo estaba de presidente ahí y salió un señor, yo me acuerdo, un actor, que no me acuerdo, no voy a decir el nombre por no ser imprudente, y de repente salió la música, ¿no? Y entonces empezaba así, entonces, no estamos, eso dijeron que el jerejero, yo no sé si era eso. La cereje. Y entonces, la cereje, bueno, el cereje. Entonces, lo cierto es que, ¿qué hicimos? Pues esto, yo no me podía quedar ahí, oye, Uribe, venga, no. Una vaina absurda. Pero bueno, yo estoy ahí. Ayer me encontré, a propósito, yo iba por el Paraguay, ¿se pronuncia bien? No. Paraguay. Bueno, entonces iba por el Paraguay y ahí, bueno, la gente que te acordaba de la lucha, yo iba como feliz. Una pasarela de 10 personas, pero como 3 me reconocieron. Pero llegué a una señora que iba por la ciclorruta en bicicleta y dice, ¿todavía le carga la maleta a Álvaro Uribe? Dije, no voy para allá. Porque ¿qué voy a ponerme a pelear? Sí, no, pero la izquierda lo saca con todo. Sí. Bueno, ustedes, por lo que veo, no son izquierda, yo no sé qué serán, pero dirán, porque la pregunta fue maliciosa. Sí. La pregunta fue maliciosa diciendo, ¿y usted y esos millones y que lo ven? No. Mire, lo único que sé es que ojalá Uribe y yo bailáramos e hiciéramos la paz. Ojalá el momento más hipócrita que hay en la vida es la Santa Misa cuando dicen dado la paz. Yo quiero que se sienten los expresidentes a ver con qué cara se dan la paz. Yo era feliz, Monseñor Rubiano dando la misa y Ernesto Samper al frente. ¿En qué momento Monseñor Rubiano va a abrazar a este?
el elefante. Ustedes supieron que Sí, claro. él fue la frase, a Samper le metían, no seamos hipócritas. Yo con Uribe tengo un reconocimiento, porque Uribe, de los 8 años de Uribe, 4 trabajó conmigo. Y nunca me enfrenté. Yo le dije, no hago consejos comunitarios, porque le dije, me da medio día para hablar. Y él me dijo, no, sí, media hora. Y dije, usted no votó por mí, yo no voté por usted. Los albergues, Bogotá estaba llena de albergues para albergar paramilitares y guerrilleros, y empezaban a volarlos, Sí. ¿no? Y yo dije, no, así no le manejo la seguridad. Y de lo otro, yo no pago recompensas. Ese es el inicio de los falsos positivos. Uno paga, no, recompensa es que el ciudadano tiene que darle usted garantías y confiese, pues la recompensa termina mucha gente juzgando o prejuiciando o acusando al que no es por ganarse la... Y eso llevó a los falsos positivos. No, yo no estoy diciendo que con esa intención lo hizo Álvaro Uribe, pero hicimos acuerdos, pudimos estar juntos porque es así, es decir, ¿cómo voy a ir enfrentado? Mire usted la Bogotá hoy. Es que eso de los acuerdos y los enfrentamientos entre alcaldías y gobierno nacional es una de las cosas que ha caracterizado un poco este gobierno de Petro. Yo quería saber usted qué pensaba de esa nueva izquierda ahora que ahora está en el poder, que está en el poder de la presidencia. ¿Usted cómo la ha vivido? ¿Qué opina de ella? No, pues yo tengo una lógica y una cultura, es que para mí es la paloma de la paz. Puede sonar que yo me pongo, para Petro es la espada Bolívar. Entonces mi actividad izquierda ha sido a punta lengua. Esta entrevista ahí lo muestra. Claro. De tertulia, de argumentación. Pero eso de decir, tengo el arma y tengo una bandera que yo no puedo identificar, esa roja y negra y tal. Yo digo, ¿pero por qué? Yo puedo parecerme un imbécil, pero Gandhi para mí es un significado. Los acuerdos son fundamentales. Yo mi vida me la juego. Yo no he preguntado aquí militancia de ustedes. No me siento a prejuiciar. Yo trabajo por los derechos. Y trabajé por los derechos Chapigay, cuando la homofobia en Bogotá era tenaz. Ah, claro. Y yo la hice y puse una alcaldesa como Angélica Lozano, su primer acto de gobierno y único de gobierno, porque he sido parlamentaria toda la vida. Estoy siendo alcaldesa cuando nombré 20 alcaldesas de 20 localidades. Y usted va a hacer la rueda de prensa como lesbiana. Y ahí me falló porque salió como bisexual. Yo le dije, no me joda. Pero bueno, es una historia con Angélica. Es una historia con Angélica. Pero es así, los derechos de la personalidad, la opción sexual por donde quiera, los derechos de los afrodescendientes, no me diga negro, no, el ambiente, no, manejemos un lenguaje afrodescendiente. Los indígenas, no come como un indio, pues no, los indígenas tienen todo el derecho a ser respetados. Y los derechos, entonces yo trabajo con los derechos, no con las derechas. Ahora hay una discusión sobre la seguridad. Y entonces Bukele acaba libertades. Pues yo no estoy en eso. Trump acaba de libertades, pues no estoy en eso. Pero la izquierda, como Maduro, como Chávez, ya Maduro no, pero Maduro, todos esos personajes, pues quitan libertades. Entonces ni la izquierda llamada izquierda, ni la derecha. Yo trabajo por los derechos y no por las derechas. Que me digan un solo derecho. Ustedes que son jóvenes, ¿saben qué hacía la policía? 2 momentos le hablo de la policía cuando llegue la alcaldía. Pelo largo, se lo cortaban. No. Eso era una vaina complicada. Segundo, imagínate, llevé al comandante, y en ese momento de la policía de Bogotá, a Teatrón. ¿En serio? Y algunos pensaron que estaba disfrazado y me hicieron poner colorado. Y se imaginan lo que hicieron. Entonces, Claro, pensaron que era sexy policía. Claro, porque era un pensaron que la pistola era juguete. Entonces, ¿qué es eso? Pues que hombres rompan el prejuicio. Hoy la homofobia en Bogotá, el eslogan creo que es, en Bogotá podemos ser como le dé la gana. En otras ciudades del país no se puede ser. Persiguen, hacen homofobia. Entonces, para mí, los derechos económicos y sociales son fundamentales. Y lo hicimos con la Escuela Ciudad, que es reconocido como el programa más audaz de educación de los últimos 50 años. 2, hicimos atención primaria en salud. La salud de su hogar no era recoger los piojos de los niños y bañarlos, no, era trabajo de atención primaria. Hicimos Bogotá sin hambre, que no eran comedores comunitarios solamente, era restaurantes escolares, suplementos vitamínicos, leche, salas de lactancia, y además lo que trabajamos con comida caliente y trueque entre departamentos. Ustedes, Boyacá, Cundinamarca, ustedes nos dan comida y nosotros les damos servicios
porque Bogotá hay huertas caseras. Aquí detrás de nosotros hay una huerta casera, detrás de nosotros, por donde estamos grabando en este momento. Entonces uno dice, todos esos espacios es lo que hay que luchar, pero por eso ahí viene la discusión del señor que les hablé, Néstor Bobbio. Entonces la izquierda me dice, no, es que usted se converso como Carrillo, no, por el marxista-leninista zodiacal. Y otro me dice, no, es que usted se volvió muy pragmático y me muevo entre Bobbio y lo obvio. La izquierda es amar a los demás, la derecha amarse a sí mismo. Y conozco muchos que les dicen que son de derecha, aman al pueblo. Y otros que son de izquierda, yo soy el redentor, se aman a sí mismos. Para ir cerrando, Lucho, usted hablaba de que usted es un hombre más de causas que de, digamos, militancia. Hoy, cabeza de lista al Senado por el Partido Verde, ¿cuál es la lucha de Lucho para llegar al Congreso? Lo primero es que esta coalición no termine en colisión. Esto es terrible, ¿no? Yo sí no voy a esconderlo de la discusión. No, dice, pero esto de la política, le están diciendo a la gente que esto es política, partidos de garaje, un partido dirigido por una sola persona, sea joven, viejito. Mire Uribe, expulsa viejitos, pone jóvenes, es el dueño. Otros, no hablo más de otros, ¿no? Petro dice, si hace las cosas como yo las digo. Esos partidos no, un partido es, viendo uno lo que sucede en Europa o en Estados Unidos, hacen primarias, discusión. Entonces el colectivo es fundamental. Cuando haya partido yo me meto, pero partidos serios, no esa vaina de que el dueño de la bala es el que patea el córner, lo cabecea, mete el gol y lo celebra al tiempo. No, eso no voy a jugar con esa lógica. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Pues hombre, yo con canas y con ganas quiero hacer acuerdos, quiero insistir en los acuerdos, porque ustedes son los grandes afectados. Un viejo siempre dice, trabajaré, o un político, por la juventud. No, la juventud es la que tiene su propio empoderamiento. Yo como le digo a un nieto, oye, no vea el celular, pues si es que todo es a través del celular. Le digo a mis hijos, ¿cómo hacemos para eso? Entonces, yo lo que diría es, mire, si yo llego, lo único que trabajo es la política social en un contexto nacional. Lo hicimos en Bogotá y se está cumpliendo con otras alcaldías. Yo no hablo mal de Peñalosa, de Petro, de Claudia, todos, hasta Samuel Moreno, aparte de toda la corrupción, continuó unos programas. Es decir, saquemos lo mejor de los seres humanos, no lo peor. Mire, yo me metí en redes, vivo enredado en las redes, porque me metieron, vi un viejito en redes, y el TikTok es para hacer el ridículo. El Instagram es para decir que uno es feliz, ¿no? El Facebook es para encontrarse con uno con una cantidad de antepasados, de los antepasados, de los antepasados. Yo hice la primera comunión con usted. ¿Y Twitter para pelear? Y en Twitter o X es para que lo insulten a uno. Entonces uno dice, pues ahí mira, pero está enredado. Entonces este mundo de influencer, este mundo de las comunicaciones que argumenta poco, yo acepto este programa porque dije, pues me permite, ustedes me metieron ahí un pentotal, eso lo metían a uno, porque me faltó decir que estuve torturado en el Cantón Norte y no tengo rabias, ¿no? Pero es que faltaron muchas cosas. Muchas cosas, pero no, de verdad lo hago con gusto, no por lo irreverente, no hicimos una entrevista irreverente, no la voy a calificar, sino con el alma, con el corazón. Y yo tengo alma, no soy un desalmado. No, digo, lo hago diciendo, si esto sale bien, si no, voy a ver la Champions League y la Europa League. Y el Mundial. Y el Mundial, porque Millonarios... ¿Antes de Millonarios? No, ya no me mire feo. Terminamos la entrevista, muchas gracias. No, Lucho, en verdad, muchas gracias por darnos su tiempo. Creo que fue chévere la conversa. Y pues nada, no, mucha pero suerte eres para lo que se muy viene. iluso. Conversa, si esto fue un monólogo. El monólogo de Lucho. Bueno, sí, el monólogo no lo de dejé ni hablar. Pero bueno, no, igual. Pero me perdona, ¿no? Me perdona. Y nada, gracias. Me perdona. Gracias, Lucho, de verdad. Okay.